Con su venia, señor presidente, saludo a los integrantes de la mesa directiva. Enhorabuena y que sea exitosa su gestión. Un afectuoso saludo a nuestros distinguidos invitados y desde luego desde aquí a quienes dan seguimiento a esta sesión solemne a través de los distintos medios y las redes sociales. Compañeras, compañeros diputados, estamos en el preámbulo de concluir una experiencia enriquecedora, gratificante desde luego, y muy aleccionadora. Quienes estamos convergiendo en esta experiencia, es una experiencia de vida y que de la mano va con la experiencia política, social, de la cual somos actores directos y somos participantes con influencia para la toma de decisiones en la vida pública de nuestro Estado. Podemos coincidir en que nuestra vida no volverá a ser igual. No volverá a ser igual por lo que hemos aprendido, por lo que hemos vivido y sobre todo por lo que nos ha cambiado. La concepción del mundo y de la vida cuando iniciamos seguramente que ahora es distinta, y es distinta porque hemos tenido la oportunidad de ir al fondo de las cosas en lo que tiene que ver con una materia de trabajo que nosotros hemos venido desempeñando por vocación, por convicción, o quizá, ¿por qué no decirlo también? Y es honesto reconocerlo, por accidente. También en las actividades de la vida muchas veces llegamos por accidente y eso no nos debe de ninguna manera ser vergonzante, ni mucho menos. Son las circunstancias, la vida pública y consecuentemente su entorno, que es la vida política, en gran medida es derivado de las circunstancias. Y aquí, por las circunstancias, estamos todas y todos. Pero también es importante coincidir en que hay que saber leer las circunstancias, hay que entenderlas, porque de lo contrario nos puede pasar de noche y resulta que es ocioso o es estéril el que hayamos ocupado una posición de tanta relevancia, de tanta importancia, si no le hemos dado el sentido y el valor que nos exige. Por eso creo yo que bien vale la pena que aprovechemos estos espacios para poder compartir reflexiones. Reconozco en cada uno de mis compañeros, integrantes de la Junta de Coordinación Política, el compañero Carlos Lomán, que sin serlo representa al grupo de los diputados sin partido, el que hayan venido a exponer su visión de las cosas, su opinión sobre la experiencia que hemos vivido, el cómo se ha entendido este tramo de nuestra vida y consecuentemente qué es lo que viene por delante. Si nosotros reconocemos que si bien es cierto esta actividad es de circunstancias, también es relativa. Ni es todo lo que pensamos, ni todo lo que queremos, y sí podemos lograr muchas cosas que quizá ni nos imaginábamos. Es la relatividad. Y algo más importante para quienes pudiéramos estar ya viviendo ciertos sentimientos de nostalgia. Esto también es temporal y estamos en el umbral, a unos meses de concluir con una etapa muy importante, sí, pero es una etapa más dentro de nuestra vida. Por eso veámoslo con gusto, veámoslo con la satisfacción del deber cumplido, en razón de nuestra ideología, en razón de nuestra concepción de los acontecimientos y en razón del trabajo que estamos
por convicción, obligados a hacer. Y eso es lo que nos debe generar el reconocimiento de unos y otros. Eso es lo que nos tiene que garantizar el respeto de unos y otros. El respeto al libre pensamiento, a la libre expresión y sobre todo también a poder actuar en consecuencia de cómo vemos nosotros el mundo y la vida. Y podríamos estar equivocados en razón de la opinión de otros, pero mientras tengamos nosotros la certeza y la convicción de que estamos haciendo lo correcto, es moralmente aceptado. Y ante eso, creo que lo menos que podemos establecer es el respeto. En política hay muchas reglas, pero hay una que es la regla de oro, y es el respeto a la persona, a lo que representa la persona, a lo que piensa la persona, a lo que realiza la persona, a lo que propone y por lo que da su tiempo y en muchos casos su salud y hasta la vida. Eso también lo hemos vivido aquí, a raíz precisamente de ese fenómeno que estamos todavía tratando de superar, de la pandemia. ¿Cuántas y cuántos de los aquí presentes no tuvimos que enfrentar ese reto? Unos con mayor suerte que otros, pero también eso habla de la vulnerabilidad y consecuentemente de la necesidad que tenemos de apoyarnos unos a otros. Esa es la única forma de como sociedad podamos seguir avanzando. Finalmente, la actividad política se debe caracterizar por un constante desdoblamiento en el tiempo, en el espacio, pero sobre todo también en los propósitos que nos animan y que tienen que ver, desde luego, con una visión y una mirada de altura. Es en ese contexto, compañeras y compañeros, que yo quisiera compartir con ustedes que efectivamente todas y todos quienes somos parte de esta legislatura podemos decir que hemos cumplido, y no podemos decir menos ni podemos aceptar que se diga menos cuando que aquí en esta legislatura, incluso hasta el día de hoy, nosotros presentamos 1,393 iniciativas, toda la legislatura, todos los grupos parlamentarios, 1,393 iniciativas. Esto es un reflejo de la intensidad del trabajo, de lo que tiene que ver con el cumplimiento en el ámbito de nuestra responsabilidad. Y quisiera de manera particular decir también, creo que es un derecho que también nos asiste. Esas 1,393 iniciativas, quiero decir, por lo tanto, felicitar a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena. 306 de ellas fueron iniciativas de Morena. Un número también importante, que habla desde luego de la intención de querer hacer las cosas y de querer hacerlas bien, por el bien de la sociedad, por el bien de la población que nos dio su voto de confianza, por el bien de aquellos que creen en un cambio de paradigma en el ejercicio de gobierno en este Estado y desde luego en la nación. De esas 1,393 iniciativas, se aprobaron 375 en este periodo. 375 iniciativas se aprobaron de esta legislatura, de todo tipo, de toda naturaleza, y también resaltar que de las cuales 92 fueron de las propuestas por Morena. Por eso mi reconocimiento a todas y a todos, pero de manera particular a las diputadas y a los diputados del grupo parlamentario de mi partido, el Partido Morena. Muchas gracias. Se expidieron 23 leyes. El expedir una ley no es cualquier cosa. El generar un marco legal que tenga el propósito de corregir
lo que haya que corregir, no es cualquier cosa. Es tener una visión clara de cuál es, de alguna manera, la realidad social que tenemos que ir corrigiendo. Y si hubo necesidad de trabajar sobre 23 leyes y haberlas expedido, es porque hay necesidad en el Estado de México, de eso y de más. Y también decir que de estas 23, 12 fueron propuestas por el Grupo Parlamentario de Morena. De esas 23, casi el 50%, o el 50%, porque tenemos una visión muy clara de lo que se necesita hacer en este momento en el Estado y en el país. Por eso es que nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de la cuarta transformación de la nación. Somos profundamente orgullosos. Creemos en que la rueda de la historia va marcando sus tiempos y es irreversible, y siempre tenemos que apuntar hacia adelante, nunca hacia atrás. Y estamos en el lugar correcto. Estamos haciendo lo que el momento histórico nos está exigiendo. Es cuestión de revisar simplemente cuál es el proceso del desarrollo histórico de las sociedades, de las civilizaciones y de manera muy particular de nuestro país. Tenemos 200 años de que estamos luchando por concretizar la independencia, la libertad y la soberanía de este país. Y ahora nos toca a nosotros, a esta generación, dar un paso más. La cuarta transformación es una auténtica revolución de conciencias. Es una revolución pacífica, es una revolución civil y que se manifestó, como bien lo decía mi apreciado compañero Anwar, se manifestó con esos 30 millones de votos en una coyuntura electoral en el año 2018. Y es una coyuntura porque todas las elecciones son coyunturas, son coyunturales. Y la que acabamos de pasar, 2021, también es una coyuntura y no la podemos comparar. Una fue una coyuntura de elección presidencial. Esta que acabamos de pasar es una coyuntura intermedia, sí federal, pero intermedia, y desde luego con las elecciones concurrentes de diversos estados. No hay punto de comparación. Y lo quiero puntualizar porque un resultado y el otro no determinan un mayor avance o un retroceso. Aquí lo único real es que se sigue avanzando. Se sigue avanzando porque no podemos decir que las cosas para la cuarta transformación están mal, cuando de 15 gubernaturas ganamos 11 gubernaturas. No se puede decir que las cosas están mal para la cuarta transformación. No se puede decir que las cosas están mal en el Estado de México para la cuarta transformación cuando sacamos en las 3 elecciones un promedio de 2.400.000 votos, números absolutos en el Estado de México. Y no soy quien para decir lo que sacó el segundo lugar y lo que sacó el tercer lugar, pero tienen sus datos. Digo, para no caer en situaciones que puedan considerarse provocadoras. Cada quien tiene sus datos. Y lo digo porque siempre es entendible cuando se pretende engañar a los de enfrente, pero no es aceptable quererse autoengañar. Aquel que se busca autoengañar está fallándole a sus correligionarios, a sus seguidores, porque les están pintando una fantasía, les están presentando un espejismo. El hecho de los reacomodos no determina
la absolutez de los datos. Que quede claro. Por eso es que aquí tenemos la oportunidad de hablar en razón de lo que creemos. Y no se puede hablar de que el gobierno de la Cuarta Transformación está fallando porque en 3 años no ha logrado revertir lo que se ha generado en el Estado de México durante 92 años. Y con 24 gobiernos al hilo del mismo origen. Por favor, 3 años lleva el gobierno de México, ¿sí?, para tratar de revertir toda esa mala herencia, esa condenable herencia de pobreza, de marginalidad, de corrupción, de desigualdad, de inseguridad, de violencia, de crimen. Esa es la herencia que se ha dejado a estas generaciones, no a este gobierno o a cualquier otro, a las generaciones presentes de mexiquenses o de mexicanos a nivel nacional. En 3 años es hasta risible que traten de hacer esas comparaciones. Y se habla de la inseguridad, que no se ha podido combatir la inseguridad. Yo nada más quiero darles un dato. En enero del 2021, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad señala que los estados más violentos, con un índice creciente de criminalidad, son el Estado de México, gobernado por el PRI; Chihuahua, gobernado por el PAN; Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Michoacán, gobernado por el PRD; Sonora, gobernado por el PRI; Guerrero, gobernado por el PRI; Zacatecas, gobernado por el PRI, y también hay que aceptarlo; Baja California Norte, gobernado por Morena, y Veracruz, gobernado por Morena. 7 de 9 estados no han podido resolver su problema. Y con esto también decirles, la ciudadanía tiene memoria. Por eso es que perdieron estos estados en la reciente elección del 2021. Esa fue la respuesta de la ciudadanía. Eso es lo tangible, es lo medible. Eso es lo que hay que estar revisando. Y todo esto viene a colación porque se trata de descalificar. Si nosotros decimos aquí en la tribuna y donde nos entrevistan que lo que nos interesa es el bienestar de la población, el bienestar del pueblo, y que haremos lo necesario para que podamos nosotros salir de este bache histórico en el que se ha tenido durante tantas décadas a la nación y al Estado, ¿por qué entonces no buscar las coincidencias? ¿Por qué entonces no buscar conciliar los puntos de vista y reconciliar las posiciones encontradas? ¿Por qué nos soslazamos cuando decimos no han podido con la pandemia? No es culpa del gobierno, solo eso faltaba, que se dijera que la pandemia en México es culpa de que ganó Morena en el 18, ¿no? ¿Que cómo se ha manejado? Claro que se ha manejado con mucho esfuerzo. 54.5 millones de dosis se han aplicado ya en este país. 54.5 millones de dosis. Es un gran esfuerzo el que se está haciendo por parte del Gobierno de México. Y se sigue, porque lo primero que se hizo como compromiso de este gobierno fue llevar la salud a través de esta vacuna a toda la población.
sin que le costara un centavo. Si esto se hubiese dejado en otro momento en manos del viejo régimen, tengan la seguridad de que sería un comercio indiscriminado con la salud, como se ha hecho, como se vino haciendo con la salud pública que el Estado está obligado a otorgar al pueblo de México. Y por eso la vulnerabilidad de tantos millones de mexicanas y de mexicanos, por la desnutrición, por la pobreza, derivado de la pobreza, por la falta de atención en la salud primaria, y por eso tanta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo en el ámbito de nuestra responsabilidad como legisladores de esta entidad tan importante? Coadyuvar, apoyar a la transformación del país. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Cumplir con nuestra responsabilidad, sí, pero ver más allá, no simple y sencillamente como actos reactivos o como actos mediáticos, sino con mucha serenidad, sí, pero también con mucha sensibilidad. Vamos al fondo de las cosas. Este Estado, para que pueda realmente avanzar, necesita un cambio de fondo, como lo necesita la nación. Y esta legislatura, lo cual hay que reconocer a esta legislatura, tuvo la visión, tuvo el tino de aprobar en el ámbito de su responsabilidad la creación de una comisión especial que hemos denominado Secretariado Técnico para el análisis, el estudio y la reforma constitucional y legal que se requiere a efecto de poder nosotros ir eliminando todos los vicios que tenemos que eliminar de este viejo régimen y poder generar mejores condiciones de desarrollo para que podamos, sí, resolver el problema de inseguridad, el problema de falta de empleo, el problema de falta de servicios suficientes y de suficiente calidad en materia de educación, de salud y sobre todo oportunidades para el trabajo, la recuperación del campo que ha sido totalmente devastado en este Estado y en el país, como parte de esas políticas neoliberales. Eso es lo que tenemos que hacer aquí en el Estado de México. Y es lo que hay que celebrar, que una de las aportaciones más importantes, ojalá que lo registremos todos y todas, para el futuro inmediato de este Estado, es la creación de una nueva Constitución, sea a título de una reforma integral o sea a título de la generación de una nueva Constitución. La información que tenemos es de que ya 216 iniciativas pudieron estarse ya estudiando y analizando en los 9 temas en los cuales se dividió el trabajo, ahora en el Parlamento abierto. No concluyeron porque hay una serie de temas controversiales, pero esta es una actividad, es un ejercicio que involucra a la sociedad y que es la única manera en que esta legislatura ha sentado una base, una cimentación sólida para lo que viene. La próxima legislatura tendrá bajo su responsabilidad poder concretizar o no la reforma constitucional y consecuentemente el marco legal que de ella se derive. Y es la manera que nosotros entendemos podemos coadyuvar los diputados locales a un auténtico cambio. Por esa razón es que hay que abonar en un marco de paz, en un marco de entendimiento, para que prevalezca la visión de un nuevo proyecto de nación. No es el proyecto de un partido político, ojalá que coincidamos en eso. No es el proyecto de un gobernante en turno, llámese como se llame. Es el proyecto
de una nación, es el proyecto de un pueblo. Eso es lo que hace la diferencia. No desgarrarnos las vestiduras aquí por defender la posición de cualquier personaje, por muy relevante que éste sea, en cualquiera de los niveles. Sí vale desgarrarse las vestiduras cuando ponemos por delante el interés público y consecuentemente el proyecto de nación que requiere nuestra población para poder alcanzar mejores niveles de vida y de calidad en todos los sentidos. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Y yo por eso celebro que esta legislatura hayamos hecho un aporte. Es muy importante el aporte que se ha hecho en esta legislatura, pero más importante será lo que hagamos adelante y más importante lo que venga después, porque en política no debemos ver esto como el pasado, el presente y el futuro. En política es un presente continuo el que debe motivar nuestras acciones, el que debe marcar la pauta de cuáles son nuestras decisiones, de cuáles son, desde luego, nuestras propuestas, y que no es otra cosa más que la idea de cada quien con respecto al mundo que nos rodea se pueda conjugar a efecto de que coincidamos y podamos construir en unidad lo que se denomina como la ideología. Lo único que nos puede hacer afines a todos los diversos aquí presentes es una ideología. Y la ideología tiene que ver con el bienestar de todas y de todos, no importando colores, no importando siglas y no importando intereses particulares, porque bien se había dicho aquí por algunos de mis compañeros, nunca el interés particular de nadie, por muy legítimo que sea, podrá estar por encima del interés superior, que es el del pueblo del Estado de México. Creo que eso es lo que nos debe distinguir a los integrantes de esta 60ª legislatura. Por lo tanto, mis congratulaciones, compañeras y compañeros, enhorabuena por este gran esfuerzo y que donde nos toque estar nos volvamos a encontrar y busquemos nuestras coincidencias superando nuestras diferencias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.